sobre economía y a quien le agradecemos la posibilidad de charlar con él. Bienvenido, Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bueno, de alguna manera sorprendió, ¿no? Porque 6,6 por encima de la cifra de enero no es un dato que no deja de sorprender, más allá que en lo cotidiano observamos todos los días que tenemos que pagar un poco más por la comida, principalmente alimentos, que es lo que más ha subido y absolutamente todo. Sí, fue un shock para el gobierno del 6,6%, porque estuvo incluso por arriba de la medición que tenía paralelo el Banco Central y el Ministerio de Economía, que daba alrededor del 6,2%. Este 6,6% además en febrero marca esto de la inflación últimos 12 meses, inflación anual acumulada acelerándose bien arriba del 100%, ¿no? 102,5%. Y eso, bueno, marca de alguna manera una aceleración por tercer mes consecutivo de la inflación, algo que ya habíamos visto en el comunicado del Fondo Monetario de esta semana, donde se decía explícitamente que se estaba acelerando la inflación y no desacelerando. Ha sido un shock también el tema de alimentos y esto fue fundamentalmente el factor carne, ¿no? Ha habido aumentos muy fuertes de la carne en febrero, entre el 30 y el 35% de la mayoría de los cortes que releva el INDEC, y eso disparó la inflación de alimentos al 9,8% mensual. Es la cifra récord en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández. Nunca se había tenido una inflación de alimentos prácticamente del 10%. Y la más grave. Eh, sí, y además, porque esta inflación de alimentos viene acelerándose más fuerte que la inflación en general los 2 primeros meses del mes. Para que te des una idea, la inflación de alimentos los 2 primeros meses del mes dio arriba del 17%. Y la preocupación fundamental del gobierno, más allá incluso de esto que ha pasado puntualmente con la carne, que además va a seguir repercutiendo, por ejemplo, en marzo de nuevo, no tanto como en febrero, pero volvió a impulsar fuerte la inflación de alimentos. Era algo inexorable porque la carne el año pasado, sobre todo en la segunda parte del año, por una cuestión estacional de la sequía y de la sobreliquidación de stocks, pues no se podía retener el ganado en los campos, había quedado planchado el precio y por eso el año pasado tuvimos una inflación del 95% y la carne había subido solo 65%. Ahora se están reacomodando esos precios y es en el peor momento para el gobierno. En marzo, las estimaciones que tiene el Banco Central es que la inflación viene peor que en enero y febrero, que el índice podría estar arriba incluso del 7%, y obviamente se encienden todas las alarmas y por eso mañana mismo el Banco Central probablemente va en la reunión de directoria a discutir si sube la tasa de interés un escalón más para tratar de tentar a los depositantes para que se queden en los plazos fijos en los bancos, no vayan al dólar y también para que no vayan a bienes, es decir, para que haya menos crédito en la economía y que no haya más presión de demanda en una Bien. economía que tiene muchas restricciones de oferta, sobre todo por la falta de dólares. Esta inflación también ha golpeado fuerte en el Ministerio de Economía, en Sergio Massa, que hace rato que viene planteando que, bueno, ahora el objetivo obviamente no es tratar de desacelerar en el corto plazo la inflación al 3%, como había dicho inicialmente para abril. Eso no se va obviamente a alcanzar y lo ideal sería tratar de estabilizar en el 100% anual la inflación este año. Y la apuesta principal es, bueno, tratar de garantizar la estabilidad, es decir, que esto no se espiralice, que se Sí. mantenga la calma en el mercado cambiario, que no se dispare la brecha. Esa es hoy la apuesta del ministro de Economía. Si bien seguramente en las próximas horas, para tratar de retomar un poco la iniciativa política y de la política económica, va a anunciar un paquete de medidas coordinado con el Fondo Monetario que atiendan fundamentalmente el tema de los precios y el tipo de cambio, ¿no? Pero efectivamente el gobierno se encuentra con muy poco margen de maniobra porque además el acuerdo con el fondo ante estas circunstancias son todas medidas las que reclama el FMI que llevan a la economía a la recesión, es decir, subir la tasa de interés, profundizar el Sí. ajuste fiscal, acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial y seguir con la quita total de subsidios para mayo del 40% de usuarios de mayores ingresos,
Eso va a impactar en un aumento adicional de las tarifas de luz y gas, sobre todo en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Es decir, son todas medidas que llevan a la economía a perder fuerza, a enfriarse, una Bien, economía que además está sufriendo un shock enorme por la sequía, ¿no? Hay un golpazo terrible desde el punto de vista del nivel de actividad y de la falta de dólares este año para la economía, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos. Así que el escenario es complejo, ¿no? sin Para dudas. un gobierno que está alargando ya el año electoral. Maximiliano, bueno, te agradecemos muchísimo. Sin duda es esto último que decís, un año de inflación muy elevada, con una inercia de inflación también, y sumado a un año electoral habrá que esperar a ver cómo logra transitar estas grandes dificultades que en síntesis se traducen en la mesa de cada una de las familias. Te agradecemos muchísimo por el análisis económico durante esta jornada. Gracias, Fernando. Saludos para Un todos. abrazo, hasta luego.